Sí, Daniela, perfecto. Vale, muy bien, gracias. Quería la confirmación. Bueno, buenos días para ustedes, tardes por aquí ya. Me conecto desde Bilbao, en el norte de España, muy contenta, me encanta siempre que puedo colaborar con Latinoamérica, así que muy agradecida por la invitación a participar en una jornada tan especial en la que os voy a contar más o menos 20-25 minutitos un poco lo que lo que es el cambio de paradigma en el mundo de la iluminación. En este momento yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la iluminación en el mundo del interiorismo, la arquitectura, incluso el urbanismo. No nos planteamos la vida sin iluminación. Me dedico a esto desde hace 15 años. Bueno, ahorita les voy a contar más un poquito mi background. Y bueno, sobre todo que la iluminación se va haciendo cada vez más compleja y quiero explicarles un poquito por qué y hacia dónde vamos para que vean que hay mucho futuro para todo aquel que quiera aprender más de este campo que al final es una derivada más del interiorismo y del arquitecto. Voy a compartir mi pantalla y si por favor me podéis con audio o chat confirmar que, que se ve. Sí, estamos bien. Sí, perfecto. Porque cuando yo lo ponga a máximo tamaño, los voy a dejar de ver. A ver. Ah, bueno, sí os veo aquí de ladito. ¿Les molesta esto? ¿Ustedes ven también estas ventanas? Si no las quito. ¿O ven todo limpio? Está todo bien. Está todo limpio. Ok, vale. Porque yo sí veo unas ventanas de la conexión del Zoom. Bueno, esta conferencia la he titulado ¿Por qué la luz? Y su intención es un poco eso, aterrizar un poco por qué la iluminación se está volviendo tan relevante y bueno, sin entenderla mucho a veces puede ser un dolor de cabeza, pero entendiéndola también vemos por qué tiene el impacto que tiene hoy en día en los proyectos de iluminación. Como les contaba, soy Daniela Viloria, soy arquitecto de formación. Estudié en Caracas y en el año 2009 me vine a Madrid a hacer un máster de diseño de iluminación arquitectónica. En aquel momento, cuando estudié diseño de iluminación, creí que iba a ser un plus a mi carrera como arquitecto, que iba a ser simplemente como un arquitecto que sabía mucho de luz. Y nada más lejos de la realidad. Apenas empecé el máster me di cuenta que la iluminación era un mundo en sí mismo y que definitivamente se iba a convertir en mi carrera, a lo que me iba a dedicar. Em, es lo que hago desde hace 15 años en exclusiva. He tenido la fortuna de participar a través de grandes empresas en muchos proyectos alrededor del mundo de distintos sectores, principalmente retail, pero he hecho también bastante hospitality, hoteles, restaurantes, algo de residencial e incluso escala urbana, lo cual me ha permitido entender un poco la complejidad del sector que estamos hablando. En paralelo a mi actividad como diseñadora, cada vez dedico más tiempo a la docencia, pero no solo en estos institutos en los que doy clases, universidades y escuelas de diseño aquí en España, sino también, por otro lado, en parte a empresas. Y dirán, pero ¿por qué hay que dedicar tanto tiempo a la educación en empresas? Porque, bueno, tradicionalmente hasta ahora, los que somos de unas generaciones un poquito anteriores a la de ustedes, no tuvimos la fortuna de estudiar iluminación con la profundidad que se necesita hoy en día. La mayoría de los programas de iluminación, para cuando yo estudié, y seguramente muchos de sus profesores apoyarán lo mismo, se quedaba en la iluminación en un punto un poco de luminotecnia, de instalaciones, que hoy en día para la complejidad que adquiere esta materia es bastante superficial. Entonces, por eso colaboro con muchas de estas instituciones para intentar que la asignatura de iluminación tenga un punto de profundidad un poco más adecuado a la realidad de nuestros días. Y por supuesto, colaboro con muchas empresas y con muchos colegas, arquitectos, ingenieros que quieren ponerse al día con las novedades respecto al tema. Al final, siempre digo, la mitad de mi carrera, incluso cuando estoy trabajando en proyectos, la tengo que dedicar a temas de formación, porque incluso el cliente muchas veces desconoce la complejidad de la luz y para que tenga la capacidad de valorar
mi trabajo y entender lo que estamos haciendo, tengo que a veces explicarle desde lo más básico, los fundamentos más esenciales de la física de la luz. Entonces, bueno, todo esto es lo que hace todo este tema de comprender la complejidad de la física de la luz, pero además ponerla al servicio de otros conocimientos transversales como la medicina, la biología, la física, la tecnología, y por supuesto toda la ingeniería que hay detrás de las luminarias, hace que desde hace unos años ya haya nacido el diseño de iluminación como carrera, más que como carrera independiente, como especialización, tanto para arquitectos como para interioristas. Yo os animo a considerarla porque es muy interesante, pero sobre todo os animo y hago continuación a una de los consejos que les daba mi compañera, la ponente anterior, que les decía muy acertadamente que ya no estamos en la época de los grandes gurús de la arquitectura, donde un único señor en un estudio hacía un sketch de que después había que materializar de manera mágica. Hoy en día estamos en una época de equipos multidisciplinares, nadie lo sabe todo del mundo de la arquitectura ni de ningún sector, con lo cual estamos obligados a colaborar con humildad y buen ánimo con otros profesionales que saben más de uno de ciertos sectores muy especializados. Entonces, hoy en día el ambiente laboral con el que se van a encontrar es un ambiente muy multidisciplinar, ojalá que también multicultural, porque eso siempre enriquece, pero donde cada vez los proyectos grandes y complejos requieren especialistas para muchas áreas, para el interiorismo, para el paisajismo, para la iluminación. Hoy en día hay especialistas de tráfico, especialistas solamente de señalética, hay especialistas para todo lo que podamos imaginar y en función de las características del proyecto hay que incorporar profesionales específicos. Entonces, como les decía, yo para contarles un poquito el punto en el que estamos, siempre suelo irme a de dónde venimos y hacer un breve recordatorio de que nuestra relación con la luz fundamentalmente es con el sol, y hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero con la luz artificial, es decir, una vez que cae la noche, durante millones de años nos hemos adaptado al uso y condicionamiento del fuego. Como sociedad hemos crecido alrededor del fuego. El fuego no solo nos permitió alimentarnos mejor, sino también nos permitió alargar nuestra jornada laboral eh, más allá del ocaso. Nos reunimos alrededor de fogatas y eso nos permite realizar unas cuantas actividades que antes de la aparición del fuego no se podían hacer. Esto hace ya bastantes millones de años y dirán, bueno, pero es que es muy lejano, pero es que hasta el siguiente punto pues pasó muchísimo tiempo. La iluminación nocturna avanzó muy poquito durante millones de años y no fue sino hasta hace aproximadamente 12.000 años que empezamos a usar otras lámparas. Eso les contaré ahora más adelante. Y hasta hace apenas, al punto que les quiero llevar es a apenas finales del siglo XIX. Estamos hablando de finales de 1800, fue cuando se inventó la bombilla, lo que conocemos la bombilla de Edison, ¿ok? Esta bombilla tiene apenas menos de 150 años. Eso es hace 2 días en la escala evolutiva de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que la iluminación artificial en general es una tecnología todavía extremadamente nueva. Está todo por decirse y casi todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho mal sin saberlo. Apenas estamos empezando a entender de verdad cómo funciona la iluminación y cómo la podemos utilizar en nuestro beneficio sin dañar al planeta. Casi todo el siglo pasado se nos fue bajo el paradigma bastante evidente de que iluminábamos para ver espacios. El único objetivo de la iluminación parecía que era permitir la visión, ver por dónde caminamos, ver lo que hacemos, ver los espacios que diseñamos. Pero parecía no haber muchas más razones. A finales del siglo pasado entró un nuevo condicionante, estamos hablando ya más o menos de los años 90. Empezamos a preocuparnos por el cambio climático, llegaron los tratados de Kioto, los acuerdos de París, y empezamos a vernos en la necesidad de reducir consumo energético y que cualquier artefacto eléctrico, entre ellas lámparas y luminarias, consumiera la menor energía posible. Pero ahí también nos empezamos a topar con una pared, porque resulta que no se vale reducir por reducir. No tiene sentido reducir
si vamos a caer en unas condiciones de iluminación absolutamente precarias y que no posibiliten nuestro desempeño de manera correcta. Entonces, llegamos al siglo XXI con un nuevo paradigma. Hace apenas menos de 10 años se entregó un premio Nobel de la medicina a 3 científicos que desde los años 80 están estudiando lo que se conoce como el ciclo circadiano. También lo vamos a ver un poquito más adelante. El caso es que esto cambió completamente el entendimiento de cuál es la relación entre la iluminación y nuestra salud. Y ha venido a cambiar completamente el paradigma y las normas bajo las que iluminamos espacio. A partir de aquí, todo está por decir. Les digo que se está revolucionando todo a partir de unos descubrimientos que tienen entre 10 y 20 años y que todavía están en ensayo. Con lo cual, esto explica por qué insisto en que la iluminación es un sector extremadamente nuevo, todavía es experimental y está prácticamente todo por hacer. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos? Que ahora entendemos un poco mejor la relación de la luz y la salud, pero quedan muchas preguntas que contestar. Ya sabemos más o menos el qué, intuimos el cómo, estamos haciendo estudios para el cuánto, tratando de dilucidar cuándo hay que iluminar de cada manera, por qué lo hacemos, pero sobre todo yo me quiero centrar en esta charla en el para qué lo hacemos. ¿Cuál es el objetivo último de muchos de los proyectos de iluminación que hacemos diariamente? Porque a simple vista ya no es para ver, a ver hasta qué nivel de complejidad puede alcanzar esto. Para ello me gusta empezar con una frase de una disciplina que se llama diseño ontológico, que me encanta, que dice, suena mejor en inglés que en español, pero la traduciré, dice, what we design, design us back. Es decir, todo aquello que diseñamos tiene la capacidad de diseñarnos de vuelta. Y a mí me encanta esto como reflexión para recordarnos que nosotros como diseñadores desarrollamos espacios. Esos espacios van a condicionar qué tipo de actividades y acciones podemos llevar a cabo allí dentro. Esas acciones, en la medida que se repitan, se van a convertir en hábitos. Esos hábitos harán parte de nuestra existencia y sus resultados son los que llamaremos destino. Aquí empezamos a vislumbrar cuál es la importancia de cada una de las decisiones de diseño que tomamos en nuestros espacios. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que la arquitectura y el interiorismo eran como una especie de telón de fondo para la vida, un atrezzo, un decorado, accesorio, en el que sucedía, en el que ocurría nuestra vida y se desarrollaban situaciones cotidianas. Hoy en día, y gracias a la ciencia, hemos empezado a entender que no es un elemento accesorio de fondo. La arquitectura y el diseño determinan de manera directa el tipo de situaciones y la manera en que se desarrollan esas situaciones en esos espacios. Es decir, a través del diseño del espacio tenemos la capacidad de tener un impacto directo en la vida de las personas que lo habitan. Para ponerles un ejemplo un poquito fuera del ámbito arquitectónico, pero sí seguimos dentro del diseño, se ha estudiado como, por ejemplo, es simplemente un ejemplo, el diseño del tamaño, color, textura de un simple vaso desechable que se utilice de manera cotidiana todos los días en la cafetería de una escuela, puede determinar la cantidad y frecuencia de la ingesta de azúcar en esa población universitaria. Por lo tanto, podemos aseverar que el diseño, forma, textura, tamaño y volumen, capacidad de esos vasos podría incidir en la tendencia a desarrollar la diabetes dentro de una población universitaria. Obviamente este requiere un pensamiento abstracto y bastante futurista, pero que no es descabellado si conocemos las consecuencias directas de las decisiones de diseño que tomamos y cómo ellas desencadenan una cantidad de eventos en la vida de las personas con sus consecuencias a largo plazo, como en este caso puede ser una lamentable enfermedad. Nosotros intentaremos siempre que sean situaciones más bonitas las que sucedan. Entonces, volvemos al tema, que es entender
que los humanos solemos diseñar espacios y objetos y luego estos objetos y estos espacios diseñan de vuelta nuestra vida, diseñan nuestra experiencia vital, diseñan las capacidades y las cosas que podemos hacer dentro de ese espacio. Para entender cómo esto sucede a nivel de la iluminación en específico, que es mi área de especialidad, yo quiero que hablemos hoy de un par de cositas que suenan un poco extrañas. A ver, cuando yo estudié arquitectura tampoco pensé que en todas mis charlas iba a estar hablando de hormonas, pero sí, me dedico mucho tiempo a hablar de hormonas como serotonina, melatonina y muchas otras, cortisol, adrenalina. Y es que es fundamental entender hasta qué punto o cómo la luz es la principal desencadenante de los procesos de percepción, que son procesos neurológicos, y de los procesos de cronobiología, que ahorita les voy a contar lo que es, que son a más largo plazo. Primero vamos a hablar de las neurociencias. Pues resulta que todo lo que vemos, todo lo que diseñamos, todo lo que un arquitecto diseña, la selección del color, de la forma, la textura, la distancia a la que se encuentran los objetos, la composición, el balance compositivo, todo esto que estamos mencionando es un fenómeno visual. Y los fenómenos visuales solamente son posibles mediante la luz. Entonces, resulta que dependiendo de la luz que apliquemos a un proyecto, vamos a conseguir que un color se vea de la manera que queremos, que una forma destaque como estamos esperando, que una textura se sienta atractiva como lo esperamos. Nosotros podemos diseñar cualquier cosa que si no lo ponemos bajo la luz adecuada no se va a permitir, no se va a percibir como nosotros estamos creyendo o como dice el render que hemos llenado de un montón de lucecitas falsas que sabemos que luego en la obra no van a existir. Entonces, todas la capacidad de percibir correctamente un espacio, es decir, una cosa es lo que yo diseño en términos de estas calidades arquitectónicas como color, tamaño, textura, más las que podamos decir, todas aquellas que son visuales. Luego está la capa de la iluminación que posibilita la percepción de esas cualidades. Y en función de lo que perciba, el ser humano va a tomar determinadas decisiones. Entonces, hago una pausa allí porque quiero que seamos conscientes como aquello de que solo tenemos una primera, ¿cómo es? Solo tenemos una oportunidad para causar una primera buena impresión. Porque estos son procesos que suceden en segundos. Hoy no los voy a poder contar todos, ni poquitos. Simplemente quiero animaros a que como parte de vuestra carrera, estudien un poco de neurociencias de la percepción para entender cómo percibimos las cosas que vemos, cómo su diseño le va a llegar o va a ser experimentado y vivido por nuestros clientes. Esto es un ejemplo de ello. A mí me encanta. Pueden ir tomando nota ahí abajo, siempre les pongo las referencias. Uno de mis artistas plásticos favoritos es danés, se llama Olafur Eliasson. Y él tiene esta obra que suele ser, la ha instalado en varios países, y es una habitación blanca completamente vacía, donde instala un tipo de iluminación, se llama una lámpara de monofrecuencia, que emite una onda, es un tema físico que no les voy a contar ahora. El caso es que emite luz en una única longitud de onda y por lo tanto no permite que el ojo humano reproduzca los colores. Entonces, todas las personas que entramos en esa sala, no importa el color en que estés vestido, te vas a ver en una escala de grises. Entonces, esta obra nos invita a ver lo relativo de nuestra percepción y que el color, por ejemplo, al que le damos tanta importancia, y es que es muy importante, es una mera ilusión óptica de los procesos cerebrales que se dan una vez que recibimos la luz. Los colores no están en los objetos en sí mismos. Los colores son la interpretación que se da en nuestro cerebro en función de la luz que hemos aplicado sobre un pigmento. Entonces, esta obra nos hace reflexionar como diseñadores como la importancia de la calidad de la luz que ponemos en los espacios, la importancia de la reproducción cromática. No todos los tipos de iluminación permiten ver los colores de la misma manera. ¿Cómo puede ser de triste la vida de una persona que discurre en un entorno que no tiene una buena reproducción cromática y que el mundo se ve un poco grisáceo o que permanentemente estás en un espacio un poco azulado, un poco verdoso o con unas luminarias de mala calidad o mal conservadas?
¿Qué consecuencias puede tener eso en el largo plazo? Asimismo, os invito, precisamente por la estrecha relación entre luz y color, a estudiar siempre temas como la psicología del color. Incluso hoy en día hay muchísimos experimentos de neuropercepción que vinculan el color y el sabor, fundamental a la hora de desarrollar espacios de restauración, por ejemplo, para mejorar la calidad de restauración o de retail, espacios comerciales, donde supermercados, tiendas, o sea, que el pescado se vea bien. Hoy en día hay luminarias profesionales específicas para supermercados, que son unas específicas para carne, otras son específicas para que el pan se vea más doradito, otras son específicas para que el pescado se vea fresco. Y no estoy hablando de luminarias que engañan al ojo y que antiguamente, hay que decir todo, antiguamente les ponían filtros rojos a las luminarias de la carne y filtros azules a las luminarias del pescado para potenciar unos colores que no existían. Hoy en día eso no se usa. Con iluminación profesional simplemente se potencia lo que hay y eso es completamente legítimo y deseable para que cuando yo me lleve el tomate más bonito y llegue a casa, lo siga viendo igual. ¿Ok? Otro caso que me parece muy interesante reseñar en estos días, ahorita que estamos tan invadidos por noticias de inteligencia artificial y tecnologías supersónicas que parece que nos están invadiendo en 2 días, y entender cómo se están forzando los límites de la percepción. Este señor se llama Neil Harbison, ahí tienen la referencia también si quieren tomar nota de la charla TED que él impartió, que se llama I Listen to Color. Este señor es el primer cyborg legalmente reconocido. Un cyborg es una integración hombre-máquina. Este chico nació con visión acromática, ve todo en escala de grises, no tiene capacidad de reproducir colores, y como su daño, o sea, su atrofia no está en el ojo, sino en el cerebro, no hay gafas que le podamos poner, no hay lentes que le podamos poner para mejorar eso, su cerebro simplemente no tiene capacidad para reproducir colores. Entonces, a esta persona en el año 2014 le insertaron esa maravillosa antena que va directa al cerebro, da un poco de gringo, pero esta antena tiene la capacidad de leer las ondas de luz del espectro lumínico y lo que es el color lo transforma en ondas auditivas, en señales auditivas. Es decir, que lo que nosotros percibimos como color, él lo percibe como sonidos. Esto es fascinante. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo a partir de ahora con la tecnología vamos a estirar al máximo los límites de la percepción. El espacio no se va a percibir como creemos. Lo que diseñamos va a ser absolutamente relativo. Y bueno, en este caso es muy divertido saber que Neil tiene una frase que me hace mucha gracia y que dice que desde que lleva la antena ya no se viste para verse bien, sino para sonar bien. Os animo a ver también esta charla porque trae grandes reflexiones. Entonces, todo esto es para decir que es fundamental que todos los que nos dedicamos al mundo del diseño empecemos a estudiar a fondo las neurociencias de la percepción, porque da exactamente igual lo que diseñes si no tienes idea cómo eso va a ser percibido por los seres humanos que van a habitar ese espacio. Una vez que comprendas las claves de la neurociencia de la percepción, te vas a aproximar de una manera completamente distinta al proyecto y de una manera mucho más responsable y sensible con el cliente, porque ya no se trata de estos proyectos ultra creativos que son como la expresión personal del arquitecto que quiere hacer una gran escultura. No, se trata de brindar un servicio, de un sentido de propósito y un sentido de servicio a nuestro cliente, a la comunidad, y que ese proyecto le tiene que ser útil y servir a esa persona que nos está contratando. Para eso tenemos que entender exactamente cómo percibe esa persona. Si esa persona tiene alguna dificultad visual, auditiva, neurológica, qué edad tiene, no perciben las cosas igual un niño que una persona de la tercera edad, entonces no es lo mismo diseñar un jardín de infancia que una residencia para ancianos, por ejemplo, o un colegio o una universidad donde la población estudiantil está en edades diferentes, ¿ok? Entonces,
Eso es como en el corto plazo. La neurociencia de la percepción actúa de manera inmediata, esos primeros segundos y esas decisiones que tomamos en un espacio. Pero luego resulta que la luz también tiene un impacto directo en lo que se llama la cronobiología. La cronobiología es la ciencia que estudia lo que conocemos nosotros como el reloj biológico. Es ese mecanismo regulador del cuerpo humano que hace que cada 24 horas, de manera involuntaria, nuestro organismo cumpla con una serie de funciones como ponernos a dormir más o menos 8 horas al día, que hagamos la digestión cada vez que comemos, que suba o baje la temperatura corporal dependiendo de la hora del día, que nos sintamos más alertas durante el día y que nos empiece a entrar el sueño a partir de determinadas horas. Todo esto lo regula la cronobiología. Y resulta que el mayor y principal detonante de la cronobiología es la luz, natural o artificial, da igual, luz es luz. La artificial tiene más o menos calidad y la natural es absoluta, es completa, es la referencia máxima. ¿Ok? Pero todo es luz y todo tiene impacto en nuestro organismo. ¿Por qué? Esto sucede porque, como les decía, todos los seres vivos de este planeta han evolucionado condicionados por el ritmo de día y noche, el ritmo de luz y oscuridad. ¿Ok? Este ritmo que se le llama ritmo circadiano al de nuestro cuerpo porque es cerca de un día, este ritmo que dura aproximadamente 24 horas y que está regulado por el sol. Es un condicionamiento biológico que nosotros tenemos durante decenas de millones de años, desde que éramos bacterias, desde no existían ni los dinosaurios. Cualquier ser vivo en este planeta responde a ese ciclo. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Nosotros luego evolucionamos un poquito, a diferencia de otras especies, porque conseguimos el dominio del fuego. Y la verdad que con el fuego logramos realizar muchas actividades más allá de la puesta del sol. Cuando cae la noche, bueno, podemos seguir realizando algunas actividades y por muchos años estuvimos habituados a esto, pero el fuego tiene una luz muy particular. Es cálida, está bajita, siempre está o en el suelo o en una antorcha y tenía un alcance bastante limitado, bastante tenue, sobre todo, primero, por la dificultad de la gestión y segundo, por el temor a los incendios. ¿Sí? Entonces era una fuente un poco limitada, pero es a la que estamos acostumbrados. Hace apenas 12.000 años fue que logramos conseguir unas tecnologías un poco más elaboradas, como las lámparas de combustión con residuos fósiles, aceite de ballena y cosas de esto. Y bueno, mejora un poco la portabilidad de la luz, el poder llevármela donde la necesito, pero igual generaba incendios y su capacidad era muy lenta. ¿Qué pasa? Que hoy en día, desde que tenemos la luz eléctrica, como ya les conté a finales de 1800, la bombilla de Edison desató todo el desarrollo de la iluminación artificial y hoy en día no concebimos nuestra vida sin luz artificial, que no solo utilizamos de noche, lo utilizamos de día también en espacios interiores, porque resulta que hoy en día somos lo que llaman la generación indoor, es decir, la generación de puertas adentro. El ser humano, esto es un dato antes de la pandemia. Antes de la pandemia, el ser humano pasaba 90% del tiempo en espacios interiores. Después de la pandemia, este dato no se ha actualizado, pero todos sobreentendemos que es bastante superior. Antes de la pandemia para esta conferencia, yo hubiera tenido que coger un avión y plantarme allí. Y si hubieran estado en la misma ciudad, probablemente hubiera ido presencialmente a la universidad. Pero hoy en día, cada vez nuestras reuniones de trabajo, la educación, cursos online, teletrabajo, hace que no se necesite salir de casa para absolutamente nada. Y muy poco salimos de la oficina y nos trasladamos en coche o en un autobús o en un transporte público y no vivimos a la intemperie, casi nunca. Entonces, 95% del tiempo lo pasamos en espacios interiores que no tienen la calidad lumínica que nosotros como animalitos estamos acostumbrados, porque al final del día somos animalitos silvestres. Funcionamos por condicionamientos biológicos al sol, al agua y al aire. Entonces, como animalitos, esto de estar encerrados todo el día no nos viene nada bien. Durante el día nos falta luz natural y durante la noche, ¡ta-ta! Cuando nos deberíamos ir a dormir, cuando deberíamos empezar a descansar, cuando nuestro ojo debería empezar a percibir que se va la luz del sol
para desatar la melatonina con la que nos va a dar sueño, pues resulta que vivimos en ciudades absolutamente sobreiluminadas. Sobreiluminamos nuestros espacios interiores y exteriores. Y este exceso de iluminación es lo que está desregulando completamente nuestro organismo. Y es lo que crea lo que se conoce como cronodisrupción. Cronodisrupción es habrán oído también hablar de ese miedo a la luz azul, que ahora hay gente que usa gafas contra la luz azul y los artefactos electrónicos tienen filtros para la luz azul. Eso tiene cierto sentido, pero cuidado, que la industria nos quiere vender muchas cosas que no son. La luz azul, el sol tiene muchísima luz azul y la necesitamos. Necesitamos mucha luz azul durante el día. El problema de la luz azul viene cuando a partir de las 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde, la hora del atardecer de cada sitio, seguimos enganchados a pantallas, a celulares, todo eso repleto de luz azul, encendemos todas las luces de casa con luz muy blanca, muy blanca, muy blanca, los comercios. Y toda esa componente de luz azul durante la noche. Luz azul no es una luz que se ve azul, sino que la luz que es blanca, muy neutra, tiene una componente de longitud de onda azul muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Que en las noches deberíamos habituarnos a luces que se parezcan más al atardecer y muchísimo más al fuego, al que sí estamos habituados biológicamente. Este es el ciclo que nosotros tendríamos que intentar reproducir con la luz artificial. Y este es uno de los grandes cambios de paradigma que se está dando en la iluminación artificial. Por supuesto que esto quiere tecnología. La tecnología ya está disponible. ¿Todavía es costosa? Pues un poco sí, pero como todo en la tecnología, cada año se va haciendo exponencialmente más económico conseguirlo. Tendríamos que buscar espacios durante el día, que durante el día tengamos la capacidad de tener una luz cenital que venga del cielo, muy blanca, muy difusa, pero que en la medida que pasa el día podamos ir cambiando los sistemas de iluminación a algo mucho más tenue, mucho más amarillo, cálido, sin la componente azul que nos desorienta, y de ser posible bajito. Es decir, por ejemplo, esto cómo se aplica a espacios interiores si estamos en casa. Un uso doméstico sencillo, pues que en el día probablemente sí, para preparar la comida necesito encender las luces de la cocina bien blancas, que se vea todo bien, que no me vaya yo a cortar un dedo, pero en la noche, cuando llego del trabajo para descansar, evitar encender las del techo, y entonces tenemos que jugar en los proyectos de nuestros clientes con lucecitas de mesa, de pie, muy cálidas, o quizás candilejas indirectas, iluminación indirecta en las paredes, en el techo. Miles de estrategias se pueden utilizar. Esto para nada cuarta la creatividad, al contrario, abre un abanico que nos dice que lo importante es que entendamos que la iluminación en los espacios tiene que ser dinámica y variar a lo largo del día para adaptarse a nuestras funciones fisiológicas y no perturbar nuestra salud. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿a qué se refiere Daniela con la salud? Pues resulta que la cronodisrupción que ya les hablé está vinculada con la aparición de muchos tipos de cáncer, está vinculada con el incremento de la diabetes, porque durante la noche es cuando hacemos el recuento metabolizamos los nutrientes que hemos comido la noche anterior. Si eso no se metaboliza bien, es como si el cuerpo no hace bien los inventarios, al día siguiente nos va a pedir más grasas y más carbohidratos, con lo cual apuntar también el dato, dormir bien y con la luz correcta o sin luz nos puede ayudar a controlar el peso, es algo muy importante. De la misma manera, la higiene del sueño vinculada a una buena iluminación está relacionada con la, la capacidad de la regeneración de las células, el anclaje de los recuerdos en la memoria a largo plazo, fundamental para poblaciones estudiantiles, tener una buena iluminación durante el día que nos permita descansar bien durante la noche. Y, a ver, les quiero contar, básicamente traigo unas 10 situaciones muy rápidas que voy a ir contando para que vean hasta qué punto en un proyecto puede cambiar la vida de una persona por la correcta gestión de la iluminación. Por ejemplo, sale de un paper científico que leí hace poco en el que este señor, que es el presidente de a ver qué dice aquí, que me lo tapa la ventanita, presidente de la Academia de Neurociencias de la Arquitectura, desarrolló unas investigaciones en las que se veía cómo
los niños que nacen de manera prematura salen a la luz aproximadamente, vamos a decir, unos 2 meses antes de estar preparados para ello. Y tradicionalmente se les mete en unas salas de neonatología con una iluminación súper abundante, súper blanca, súper difusa de hospital, que está diseñada para dar servicio a los médicos y a las enfermeras. Pero resulta que esa criaturita que llegó al mundo antes de tiempo no está preparado para recibir esa cantidad de luz. Pues han visto que controlando las condiciones lumínicas de las salas de neonatología se mejora muchísimo el desarrollo de esos bebés prematuros y logran irse antes a casa. Miren cómo desde el inicio de la vida una correcta iluminación fundamentada en datos científicos mejora la calidad de la vida. Ustedes que están en etapa académica y los niños en el colegio, está más que demostrado que la correcta iluminación, el tipo de iluminación puede determinar nuestra capacidad para prestar atención durante el día, luego para conciliar bien el sueño durante la noche, y solamente cuando tienes un buen sueño logras anclar, lo que ya les dije, anclar los recuerdos de corto plazo en la memoria a largo plazo, con lo cual, hasta qué punto la buena iluminación puede determinar el éxito escolar de un grupo que esté bien iluminado o un grupo que esté mal iluminado. De la misma manera, no todos tienen la suerte de ir a escuelas normales. Hay mucha gente del espectro autista que o bien tienen que permanecer en casa o en lugares especiales para su cuidado, donde ahora sabemos que es fundamental cuidar los estímulos lumínicos porque les pueden descontrolar completamente. Son personas muchísimo más sensibles al tipo de luz, a la frecuencia, al flicker, a muchísimas características técnicas que tiene la luz que hay que cuidar para que estas personas puedan tener un mejor desarrollo dentro de lo que cabe. Bueno, esta es la que más publicidad se le hace, la reducción del absentismo laboral. Una buena iluminación mejora muchísimo el sistema inmunológico de los trabajadores de una empresa, con lo cual van a tener menos ausencias por enfermedad y va a aumentar la productividad, que le interesa a muchas empresas. Como les decía, también tema de iluminación está empezando a vincularse con el control de peso y el tratamiento de la diabetes, al momento de promover una mejor higiene del sueño para hacer una correcta metabolización de nutrientes. De la misma manera, la iluminación se está aplicando en algunas salas de quimioterapia, por ejemplo, en las que con una correcta iluminación logramos que el paciente se relaje. Eso hace que se reduzca el cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. Y al reducir el cortisol en sangre, la persona se hace muchísimo más receptiva al tratamiento que va a recibir y por lo tanto tiene muchísimas más probabilidades de sanarse y volver a casa. Pero esto no solo con salas de quimioterapia, que son tan, obviamente, situaciones tan traumáticas. Esto mismo sucede, ¿quién no siente miedo al ir al odontólogo, al dentista? Casi todos la pasamos bastante mal. ¿Cómo puede cambiar nuestra actitud ante el dentista si controlamos las condiciones lumínicas de la sala de espera? Por ejemplo, para entrar mucho más relajados y ser más receptivos y colaborar más con el trabajo del dentista. Nuestros abuelitos, los grandes olvidados de nuestra sociedad, los ancianos, tienen muchísimos accidentes domésticos por carencia de buena iluminación en los espacios que habitan. Con la edad vamos perdiendo capacidad, vamos a decirlo así, nuestro ojo se va volviendo cada vez más opaco. Nuestro ojo, que es como una ventanita transparente, se va haciendo como una ventana sucia, una ventana opaca, que impide que entre la luz de manera correcta. Por lo tanto, los ancianos necesitan mucha más cantidad de luz que la que necesitamos nosotros para funcionar correctamente. Un momento, sigo. Ok, entonces, salud colectiva, nuevamente, hay que tomar en cuenta también cómo puede afectar la luz en ciertos espacios públicos, ¿ok? Es un tema de salud pública. Y hoy en día incluso ya se está evidenciando cómo nuestra capacidad de ver las estrellas nos cambia como sociedad. De hecho, lo de ver las estrellas no es un lujo,
o una actividad romántica que desarrollemos. Muchas especies animales necesitan ver las estrellas para orientarse. Las aves migratorias, los depredadores nocturnos, incluso los elefantes en la sabana africana necesitan seguir las estrellas. Con lo cual, controlar el alumbrado público en nuestras ciudades es fundamental para evitar la contaminación lumínica que nos está impidiendo tener esa conexión que solíamos tener con el cosmos. Entonces, podría pasar la tarde entera contándoles situaciones de largo plazo que se pueden desarrollar o no desarrollar a partir de la buena o mala iluminación. A partir de aquí, mi invitación es que en el desarrollo de vuestra carrera os acostumbréis a este procedimiento de siempre investigar un poco antes de diseñar. Y una vez que diseñan y aplican, hay que medir resultados. Nos tenemos que acostumbrar a medir los resultados de los diseños que implementamos y luego hacer tarea divulgativa para que nuestros clientes tengan un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Esto explica, me perdonan la tos. Con esto creo que ya queda bastante ilustrado la relevancia de la labor del diseñador de iluminación, porque es importante contar en nuestro equipo con profesionales cualificados, acudir a especialistas, pero no solo dejar todo en manos del especialista. Nosotros, ustedes también como interioristas, arquitectos, tienen que formarse para saber qué pedirle, qué exigirle y hasta dónde poder colaborar con el diseñador de iluminación para sacar el máximo provecho de esa colaboración. Y siempre recordar que tenéis que tener un profundo sentido de servicio en vuestra carrera. Me encanta esta frase siempre para cerrar, que dice, un proverbio budista que dice, si enciendes una luz para otro, terminarás iluminando tu propio camino. Muchísimas gracias. Aquí os dejo mi contacto y pues espero veros próximamente, ojalá que presencialmente. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos mucho a esta presentación que nos ha hecho Daniela. Queremos desde Cuenca agradecerte mucho, Daniela, por tu participación, por tu presencia acá y realmente mostrarnos que detrás de esas decisiones que tomamos a nivel de iluminación, detrás de ello hay mucha ciencia por escribir, hay mucha ciencia por descubrir también. Y ese es justamente, creo que los pasos que va tomando el diseño día a día. Al ser un asunto nuevo, contemporáneo, nos permite también ir explorando sobre estas situaciones que hoy se van evidenciando en la problemática día a día. Aprovecho también la oportunidad para comentarles que Daniela nos va a acompañar en el máster que estamos justamente ofertando para el mes de septiembre y es un gusto contar con ella. Asimismo vamos a contar con la presencia de Vero, ha sido también invitada a esta maestría, ¿sí? Así es que aprovechamos también para darles a conocer eso y que puedan también comunicar a quienes estén interesados en esta maestría a podernos acompañar, ¿sí? Muchas gracias, Daniela, nuevamente, y qué gusto poderte ver. Ya tendremos la oportunidad, ojalá, de podernos conocer personalmente. Un abrazo grande y gracias. Gracias y saludos a todos. Ha sido un placer.